concepto. Pero en relación a las patologías formales de las fosas nasales hay que hacer un examen que es muy importante, que es la rinoscopía. Para hacer la rinoscopía tenemos la rinoscopía anterior y la rinoscopía posterior, ¿no? Es importante también conocer la anatomía. Ya muchos han expuesto probablemente en su seminario acerca de epístasis, de fracturas de huesos propios. Entonces ya conocen la anatomía de la nariz, solamente para mencionar. ¿Por qué es importante la anatomía? Porque en la anatomía nosotros podemos saber de qué estructura de las fosas nasales o qué estructura de cualquier organismo está afectado. Si conocemos bien la anatomía, conocemos bien la inervación, conocemos la irrigación, entonces podemos tener presente qué sintomatología puede estar acompañando a esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes conocen bien hacen bien una rinoscopía posterior, en la parte posterior se encuentran las coanas, ¿no? Para mencionarle, en las coanas tenemos que la trompa de Eustaquia. Si hay un compromiso, una tumoración a ese nivel, conocen la anatomía que está localizado, ¿qué patología puede haber? Una otitis media, una hipoacusia conductiva, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la anatomía, ¿no? Porque con la anatomía ustedes van a poder relacionar ciertas enfermedades y qué sintomatología se va a presentar y qué tratamiento también, ¿no? Por eso que siempre en las exposiciones preferimos hacer algo de anatomía para hacer recordar, ¿no? Acá vemos, ya ustedes conocen, solamente para mencionar que la cavidad nasal se divide en dos compartimientos separados por el tabique, ¿no? El tabique septal, ¿no? Tenemos los cornetes, el cornete inferior, el medio y el superior. Es un corte para ver la pared lateral de la nariz, donde vemos que se han retirado los cornetes, el inferior, el medio y el superior, para ver los meatos. Los meatos es la zona de drenaje de los nasales nasales, ¿no? El tabique nasal tiene una porción cartilaginosa y una porción ósea, ¿no? La porción cartilaginosa, lo que es conocida como cartílago septal, tenemos el pómel, ¿no? Y la lámina perpendicular, ¿no? Del etmoide, ¿no? Que es la parte ósea del seno nasal. Estas dos flechitas nos señalan la parte anterior de la nariz. Entonces hacemos una rinoscopía anterior, y la parte posterior de las coanas, ¿no? Donde está localizado el cabo rinofaríngeo, ¿no? También es importante conocer su irrigación. Para nosotros es importante quiénes son los que conforman el plexo de Kisselberg, ¿no? Son las ramas terminales de la carótida interna, las ramas terminales de la arteria facial, que es la arteria labial superior, y las ramas terminales de la arteria palatina mayor, ¿no? Y el plexo de Kisselberg es importante porque está localizado a nivel del septum nasal, que es la zona donde hay más sangrado nasal, ¿no? Los sangrados, las epístasis, que es el término médico, es epístasis anterior, ¿no? Si hablamos de una epístasis posterior, mayormente es la arteria esternopalatina, en la parte posterior superior, ¿no? Y como les decía, al empezar, es importante hacer una buena rinoscopía anterior. ¿Cómo hacemos una rinoscopía anterior? Lo básico es usar un espéculo nasal, ¿no? Para que tengan una mejor visualización de la fosa nasal, ¿no? Necesitamos una buena fuente de luz, ¿no? Una fuente de luz, acá está la imagen, ¿no? Esa es la posición donde se debe colocar el punto de apoyo para usar el espéculo nasal. Y muchas veces usamos un algodón embebido en un vasoconstrictor. ¿Con qué finalidad? Que se produzca una vasoconstricción de los cornetes y podamos hacer una visualización más amplia de la fosa nasal, ¿no? Todo es importante, ¿no? Porque muchas veces al usar el espéculo nasal no vamos a ver gran estructura, porque tenemos los cornetes grandes, congestionados. Por eso que para hacer un examen completo habría que hacer un algodón embebido en un vasoconstrictor, ¿no? Como podemos acá, la feniletilina al 0,25%. Esta es una imagen del espéculo nasal. Solamente para mencionar
en la práctica hemos visto, porque este es el famoso espejo frontal, que en una lámpara cuello de ganso nos alumbraba y podíamos ver, ¿no? Pero también ya tenemos los frontoluz, ¿no? Como luz blanca, luz que podemos visualizar mejor. ¿No? ¿Qué vamos a querer buscar? ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos una radiografía anterior? Buscamos ahí secreción, ¿no? Si hay secreción nasal, de qué color está, ¿no? Si hay sangrado, si hay un cuerpo extraño, ¿no? Todo eso es lo que debemos nosotros buscar o pretender encontrar en una rinoscopía anterior, ¿no? Y vamos a visualizar la imagen del proyecto de Kieselberg, como les decía, donde confluyen todas las ramas terminales, ¿no? De la arteria interna, la arteria labial, la arteria labial superior, ¿no? Y acá esta zona que está remarcada es donde se localizan las epístasis anteriores. Cuando hablamos de epístasis posteriores son las arterias sefenopalatina, que es muy posterior. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder visualizar esta arteria? Para localizar si hay un sangrado, usando un endoscopio. Un endoscopio, porque el espéculo nasal no nos va a poder permitir ver hasta esa zona, ¿no? Entonces, para eso usamos los endoscopios, que hay endoscopios de diferentes grados, de 0, 30, 45 y 70 grados, que lo usamos no solamente para diagnóstico, sino para el acto operatorio. Para lo que ustedes ya conocen o están escuchando el nombre de cirugía endoscópica nasosinusal, o CENS, ¿no? Menciono el nombre para que vayan acostumbrados a la terminología, ¿no? Y también podemos, otra forma de hacer un diagnóstico es con el nasofibroscopio, ¿no? Si queremos examinar la fosa nasal sería nasofibroscopio. Si es una nasofibrolaringoscopía, que vamos a evaluar a través de la fosa nasal o la laringe, ¿no? Estos son los endoscopios de diferente grado, para mencionar, ¿no? Con los endoscopios vamos a tener mejor visualización que con un espéculo nasal, ¿no? Vamos a poder visualizar el cornete inferior, el cornete medio, ¿no? Cornete medio, los miatos, hay secreción, y el tabique nasal. Los endoscopios nasales no solamente nos permiten visualizar hacia la parte anterior de la nariz, sino también podemos introducir el telescopio hacia la parte posterior, o sea, hacia las coanas. Y hacemos un mejor examen rinoscópico posterior con el endoscopio. Podemos visualizar con mayor nitidez, mayor campo de visualización de la zona del cabo rinofaríngeo, ¿no? Antes, por ejemplo, cómo se hacía las endoscopías, rinoscopía posterior con un espejito laríngeo, traccionábamos la lengua, ¿no? Poníamos un poquito de calor a la espejita para que no se empañe y lo introducíamos para ver en esa forma, como pueden ver. Pero la visualización era muy escasa, solamente veíamos con la cola de cornetes inferiores, ¿no? Y el cabo no lo veíamos en su totalidad, no podíamos ver la trompa eustaquia. En cambio, con el endoscopio vamos a poder visualizar mejor, ¿eh? Esa era la imagen que se veía con un espejito laríngeo, solamente cola de cornetes, ¿no? Traccionando la lengua, a veces elevábamos el paladar como una zona nasogástrica, ¿no? Pero con los endoscopios vamos a poder visualizar mejor la parte posterior. Ya. Una vez que es importante para nosotros saber cómo vamos a evaluar un paciente para descartar cualquier patología de fosas nasales, ¿no? Es necesario conocer la anatomía, vamos a dar la agregación, qué instrumentos vamos a utilizar, o sea, un espéculo nasal o un endoscopio. Ahora vamos a hablar de las patologías, ¿no? Más frecuentes, ¿no? Dentro de las patologías más frecuentes es la rinitis, ¿no? Eso, ¿no? La rinitis la vamos a dividir en dos: el rinitis no alérgica y el rinitis de tipo alérgico. No todas las rinitis que van a la consulta es de tipo alérgico, ¿no? Si bien es cierto, Lima es una ciudad muy húmeda, como bastante, ¿no? Hay bastante contaminación
muchos factores que generan una rinitis alérgica. No todas las rinitis que van a la consulta van a ser una rinitis alérgica. Hay que saber diferenciar qué otro tipo de rinitis tenemos, ¿no? Tenemos rinitis no alérgicas, tenemos varias, ¿no? Vamos a tratar cada una. La rinitis infecciosa, la rinitis vasomotora, la rinitis medicamentosa, la rinitis hormonal, la rinitis atrófica y la rinitis hipertrófica, ¿no? Que están separados del caso de la rinitis alérgica, ¿no? La rinitis alérgica es lo más común, ¿no? La rinitis de tipo alérgico viene a ser una inflamación de la cubierta interna de la nariz que provoca congestión nasal, moco, rinorrea, estornudos, picazón, ¿no? Y algo característico es el goteo postnasal, es sensación de que algo está pasando hacia la garganta constantemente. Si es muy frecuente, puede producir hasta tos, ¿no? Una reacción, un alto reflejo. Y estos síntomas se revierten espontáneamente, con o sin tratamiento. Eso es lo que la mayoría tiene, ¿no? Que está por un alergeno, pasa por un ambiente donde hay muchos alergenos, factores predisponentes, se le va a funcionar la nariz, una goteo posterior, ¿no? Y pasa el factor contaminante y desapareció la sintomatología. Muchas veces esta sintomatología de rinitis alérgica, el paciente cuando va a la consulta, describe toda esta sintomatología, pero no siempre coincide con la cita. ¿Por qué? Porque en ese momento puede no estar asintomático, ¿no? Por eso es importante hacer una buena historia clínica, si queremos hacer el diagnóstico de esta patología, ¿no? Debemos también clasificarlas, cómo se clasifica una rinitis alérgica, ¿no? Esta clasificación se basa más que nada en la duración de sus síntomas y en los efectos de la calidad de la vida. O sea, clínicamente, como les mencioné, rinorrea, prurito, estornudos, obstrucción nasal, ¿no? Y el diagnóstico se basa en una buena historia clínica. Es importante el examen físico, o sea, la rinoscopía anterior, ¿no? Y podemos hacer 1000 pruebas cutáneas, ¿no? Esta es una imagen de una rinitis alérgica en la fosa nasal izquierda, ¿no? Cuando secreciones, por pálido, ¿no? Podemos también encontrar un inspector de cornetes, relativo, o en el momento que estamos examinando encontramos una permeabilidad normal, ¿no? O lo contrario. Y sale el paciente de la consulta y comienza con la congestión. O así es la rinitis, ¿no? No es para, ¿no? Lo que es importante para evitar, ¿no? Hay que evitar los factores desencadenantes de esta rinitis, ¿no? ¿Qué factores desencadenantes conocemos? Los ácaros, los hongos animales, los détricos, bueno, cucarachas, irritantes, contaminación, el humo de cigarrillo, los perfumes, ¿no? Siempre es importante preguntar cuál es la ocupación del paciente, porque puede haber un factor desencadenante en el lugar de trabajo, ¿no? Debemos de recordar que la solución salina ayuda a remover las partículas que quedan en las fosas nasales. A veces encontramos una fosa nasal llena de secreciones, entonces es importante un buen lavado nasal para visualizar mejor. Haces un buen lavado nasal y pues, recién colocamos un algodón embebido con un vasoconstrictor para una mejor visualización, ¿no? Debemos también de tomar medidas de control ambiental para cada alergeno, para evitar el problema, ¿no? Clínicamente, ¿no? Una coloración debajo de los ojos para la presencia del famoso vello alérgico, ¿no? Y la línea de Denning Morgan que está debajo del párpado inferior. Y hay una línea bien conocida que lo vemos en la mayoría, que es la línea transversal de la nariz, una rayita debajo de la, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente siempre está levantándose la nariz para respirar mejor. Se forma una línea, ¿no? El famoso saludo alérgico, que es el limpiarse la nariz. El paciente siempre está, como está goteando una rinorrea, entonces está levantándose de la nariz para respirar o secándose con pañuelo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Siempre cuando
hacemos un diagnóstico de rinitis alérgica, debemos siempre no solamente enfocarnos en el problema nasal, sino toda la vía respiratoria alta, ¿no? Porque pueden haber enfermedades comórbidas que acompañan esta rinitis, como cuáles, por ejemplo, un paciente con rinitis alérgica, que estructura vecina anatómicamente puede afectar. ¿Cuál? Una sinusitis. No. La rinitis alérgica está acompañada con otras enfermedades. ¿Asma? Asma bronquial. Dermatitis. ¿Ah? Dermatitis, claro, dermatitis, o sea, un paciente muy alérgico, muy atópico. Artritis. Conjuntivitis. Por eso siempre relacionar dónde está la nariz, qué estructura me va a estar acompañando, ¿no? Porque siempre puede estar asociado una rinitis con una conjuntivitis. Entonces ahí el oftalmólogo manda al otorrino, el otorrino lo manda al oftalmólogo, así está. ¿Quién es el que se encadena más? ¿Quién da el tratamiento? La rinitis de tipo alérgico sí lo trae el otorrino. La conjuntivitis alérgica igual indica, ¿no?, antihistamínico. Pero si fuera una de conjuntivitis de otro tipo, ahí sí dejan gotas, antibióticos, ¿no? Pero por la vecindad es importante hacer una evaluación de ojos, ¿no? Los oídos también, cómo afecta la rinitis la parte, cuando ya lo mencioné, auditiva. Baja audición. ¿Y por qué la rinitis ocasiona baja auditiva? Desde el punto de vista anatómico. Por la comunicación que tiene con la ¿Ah? trompa táctil. Por la ¿Perdón? comunicación que tiene con la trompa táctil. Claro, porque todo como es un proceso inflamatorio, hay un compromiso de toda la estructura de la nariz y la parte de la rinofaringe. Entonces, por eso, ¿y por qué los niños tienen más patología de otitis que un adulto? El ángulo de la trompa es Porque desde el punto de vista anatómico, la trompa de Eustaquio, ¿no?, es recta y horizontal, ¿no? ¿Y cuál es la mejor manera de darle lactar a un echado o levantado? ¿Y qué evitamos con eso? Por eso que al bebé se le debe dar sentado, para evitar que se infecte fácilmente con el oído. No se le debe dar echado, por la disposición anatómica. Por eso la anatomía es muy importante, para poder acordarnos de las enfermedades o qué puede pasar a un niño. Bueno, nadie tiene niños por ahí valiente. O sea, si quiere que su niño no sufra de otitis, tiene que sentarlo a adelantar. Con el diagnóstico ya hablamos, también puede ser con un citograma de secreción nasal, buscamos eosinófilo, ¿no? Y inmunohistoquímicos, determinación de la inmunidad G y mediadores bioquímicos, ¿no? La clasificación, acá lo podemos ver. Por su duración tenemos intermitente, que es la sintomatología menor de 4 días en la semana, pero siempre menor de 4 semanas. Y la persistente, que supera estos valores, ¿no? Más de 4 días y más de 4 semanas. Y por su severidad leve, donde el sueño normal no va a afectar ninguna actividad diaria de deporte y de diversión, no va a haber interferencia en el trabajo ni en la escuela ni en la universidad, y sin síntomas molestos, pasa rápidamente, ¿no? En cambio, la moderada severa, si uno o más de los siguientes factores tienen alteración en el sueño, impiden sus actividades diarias, deporte, ¿no? Interfieren en el trabajo en la escuela, a veces se quedan dormidos, ¿no? No han descansado bien, porque siempre hay una congestión nasal, porque el sueño está alterado. ¿Ya? Si no tenemos un espéculo nasal, podemos hacer esa maniobra elevada, ¿sí? Y podemos ver con una buena fuente de luz, ¿no? 6 secreción, podemos ver inclusive hasta los cornetes, vamos a ver su calidez. Y vemos también la famosa línea transversal de la nariz, ¿no? Que es fácil de identificar, ¿no? Ahí lo podemos ver a más aumento. Y como les dije, está asociado a una
puede asociar a una sinusitis, a una otitis media, la presencia de pólipos nasales, lo que genera también una mala oclusión dental, ¿no? Porque el paciente siempre está con la boca abierta, ¿no? Entonces queda un desarrollo maxilofacial alterado, ¿no? Puede ser una mordida abierta, ¿no? Por eso es importante conocer todas las complicaciones, todo lo que puede desencadenar esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo hacen para tratar una rinitis alérgica? Porque eso es lo más común que existe, ¿no? Llega un paciente a la consulta, ustedes lo examinan, han visto la clínica y todo, dicen que es una rinitis alérgica. Vamos a ver el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Cetiricina. Cetiricina. Cetiricina, ya. Así dicen, cetiricina. ¿Cuáles son los síntomas de la rinitis alérgica? Ya. La cetiricina, ¿qué controlamos? El prurito, la picazón, pero el paciente se queja de que no respira, no podemos controlar la vasoconstricción. ¿Qué usamos para un vasoconstrictor? O sea, usamos un antihistamínico, un vasoconstrictor. Si queremos usar un antiinflamatorio, ¿qué antiinflamatorio usaríamos? Los otorrinos usan mucho los corticoides como antiinflamatorios, pero a dosis baja, de 0.5 a 1 miligramos por kilo de peso. Es un buen, esa dosificación es todo como antiinflamatorio. O sea, asociamos un antiinflamatorio, un vasoconstrictor y un antihistamínico. ¿Cuál es el mejor antihistamínico que tiene los mejores efectos del antihistamínico? Hay de primera, segunda y tercera generación. Sigue siendo la clorfenidamina el mejor antihistamínico, a pesar de que produce sedación. Pero lo que no produce sedación y tiene buen efecto antihistamínico, ¿cuál es el recomendado para ustedes, para la gente que trabaja, ¿no? Cetiricina. ¿Y otro? Fexofenadina. La fexofenadina está recomendada por la FDA, o sea, para los aviadores pues, se puede prescribir, no sé, ¿no? Podemos prescribir, ¿no? ¿Qué otra cosa? Un tratamiento puede con rinitis, antihistamínico, antiinflamatorio, vasoconstrictor. Si el paciente viene con mucha secreción nasal, ¿qué es lo que hace? Lavado nasales, le dije antes. Lavado nasal para que ese moco sea más fluido. Ahí recién usamos los corticoides inhalatorios o los inhalatorios nasales, los corticoides nasales, ¿no? O sea, podemos usar en la rinitis, o sea, corticoides también intranasales. Acá la particularidad, ustedes van a leer corticoides nasales, indicación 2 puffs en cada fosa nasal, mañana y noche o cada 24 horas, pero es importante conocer la forma de aplicación. Si los cornetes están hacia la pared lateral, no se pulveriza hacia arriba, sino hacia la pared lateral. Por eso es importante la aplicación y explicarle al paciente que los corticoides deben ser localizados siempre hacia la pared lateral, hacia el oído, por decir, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros infiltramos hacia el tabique nasal? Un corticoide. ¿Qué afectamos? ¿Qué estructura? Y ahora estoy dando más cerca. El tabique. ¿Qué efecto secundario puede tener eso? Epistasis. ¿Por qué? Porque estás provocando, inflamando esa zona y vas a ver sangrado. Uno de los efectos secundarios y el abandono del tratamiento de los corticoides intranasales es porque mala aplicación. Pues es importante. Tiene buen efecto, pero hay que indicarles, ¿no?
Entonces el paciente viene con epístasis, sin ninguna causa aparente, solamente que usa un pulverizador nasal. Uno le pregunta cómo se le ha aplicado, porque va directamente. Y si tiene tabique desviado, con mayor razón. ¿No? Por eso es que cuando hablamos de terapéutica de ciertas patologías, uno para recordar, para tener presente, no aprender de memoria, que los indicadores, sino cuáles son los síntomas. Cuando ustedes van al médico, ¿qué quiere que le alivie primero? Las molestias, ¿no? Entonces uno tiene que saber cuál es lo más importante, qué sintomatología le produce mayor perturbación al paciente. La congestión nasal, la picazón, entonces no puede faltar un antihistamínico y un vasoconstrictor. Los vasoconstrictores, ¿hay alguna contraindicación de un vasoconstrictor? Los vasoconstrictores producen irritabilidad, por eso que a los niños no se deja un antihistamínico con un vasoconstrictor, si no estarían despiertos todo el día, también correteando, haciendo nada. Y los adultos puede afectar también si es que hay un antecedente de problemas de neuropatías o problemas oculares como glaucoma. Entonces es importante cuando uno prescribe una medicación ver cuáles son las contraindicaciones, porque esa es una contraindicación para un tratamiento. Entonces, normalmente, ¿cómo haces en esos pacientes que tienen los niños y los adultos mayores que no le dejo un vasoconstrictor, pero sí le puedo dejar pues, un fluidificante nasal para que limpie, para que fluidifique la nariz, ¿no? En correlación a la rinitis y evitar los factores encadenantes. La rinitis, conjuntivitis, sinusitis, en el embarazo. El embarazo es frecuente que venga el paciente con una rinitis. Ahí estoy figurando qué debemos indicar. Todo fisiológico, antihistamínicos de categoría B y corticoides como último recurso. Y solamente tópico. ¿No? Y dentro de los usos de los antihistamínicos, por orden de seguridad, son la clorfenidamina, la cetiricina y la loratadina. ¿No? Y la clorfenidamina es el más seguro porque es el más usado, los antihistamínicos de segunda generación, y todavía están demostrando su seguridad. ¿Alguna vez han tomado clorfenidamina? Qué rico duerme, ¿no? Pues, o sea, te calma todas las molestias, ¿no? Pero produce mucha somnolencia. Hasta el momento no hay ninguno que se ha comparado de los antihistamínicos que es efectivo. Los ancianos, como les decía, hay que tener mucho cuidado, no posible que tengan problemas cardíacos, uropatías obstructivas, glaucoma, ¿no? Ya hablamos de los antihistamínicos de primera generación, segunda. Yo prefiero dejarles eso y explicarles por qué usamos un decongestionante, ¿no? Los tópicos. Y acá un cuadrito donde menciona el alto grado de sedación, ¿no? Ahí está la clorfenidamina. Y los bajos grados de concentración tenemos allí la cetiricina, la loratadina, la pexofenadina, que es el más usado. Los corticoides tópicos intranasales también hemos hablado. ¿Cuándo usamos un corticoide sistémico? ¿Usamos corticoides sistémicos o no? Normalmente debemos usar corticoides sistémicos cuando es un paciente que llega a la emergencia, ¿no? Porque no puede respirar, está asociado a un cuadro asmático, entonces podemos usar como dosis de inicio un corticoide sistémico. Felizmente ya usamos menos porque ya son los cuadros, la mayoría de pacientes ya toman conciencia que debe ser un tratamiento de la rinitis. En la rinitis hay 13 tipos de terapia. Uno que es un paciente que viene por una emergencia, una crisis de rinitis. Otro el paciente que no viene por crisis pero existe con una sintomatología moderada
severa, diríamos, que no le dejamos antihistamínicos, le dejamos corticoides, le dejamos un vasoconstrictor, y pacientes con rinitis alérgica de larga data, que cualquier efecto, cambio de clima, salir de un ambiente a otro, o un factor desencadenante, un alergeno produce rinitis. ¿Ese paciente necesita un tratamiento o no necesita un tratamiento? Ese caso. ¿Qué dicen ustedes? Ya, ese paciente está obligado a trabajar en un ambiente donde hay factores desencadenantes. ¿Qué le indicamos? ¿Por vía oral o spray nasal? Normalmente las pulverizaciones nasales lo dejamos en un paciente ya crónico, cuando ya la sintomatología ha remitido, y generamos para evitar que haya que desencadene nuevamente, ¿no? O sea, en la prescripción de medicamentos, los sprays nasales los dejamos siempre como preventivo para que lo use por un largo tiempo. Podemos usar hasta 3 meses sin ningún problema. Con relación a la inmunoterapia, solamente para mencionar, ¿no? La inmunoterapia es un tratamiento que tiene que hacer un estudio ¿no? que dura más o menos 2 años, pero normalmente lo maneja el alergista. Pero es importante conocer que si no remite con el tratamiento clásico que se mencionaba, hay que derivarlo ya a un alergista. ¿Para qué? Para que le hagan un estudio, ¿no? Y un tratamiento de inmunoterapia, ¿no? Pues es importante, solamente para mencionar porque nosotros no manejamos motorrinos ese tipo de tratamiento de inmunoterapia, pero sí el alergista. Pero es importante conocer si no hay una buena respuesta en el tratamiento convencional, y el paciente tiene que ir al alergista. Cuando hablamos de rinitis medicamentosa, ¿qué significa? Que un medicamento nos está produciendo un proceso inflamatorio en la nariz. Este proceso inflamatorio puede ser un medicamento, puede ser algo tópico que indiquemos, por ejemplo, un vasoconstrictor. Un vasoconstrictor no puede producir una rinitis medicamentosa, porque el vasoconstrictor a lo mucho se debe usar de 7 a 10 días, ¿no? Si lo usamos más de 10 días, ya va a producir un efecto de rebote. ¿Qué significa eso? Que en lugar de descongestionarnos, nos va a congestionar más la nariz. Entonces va a ocasionar una rinitis de tipo medicamentoso. Entonces retiramos el medicamento y desaparecemos la molestia. Otro medicamento que nos puede producir rinitis, ¿alguien conoce? Acá tenemos un listado, tenemos la aspirina, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir una rinitis medicamentosa, ¿no? Los vasodilatadores, sildenafil, el Viagra puede producir una rinitis medicamentosa. A veces los pacientes ¿no? ocultan, no se están tomando alguna medicación, por eso es importante indagar bien, preguntarle al paciente si es que usa a un vasodilatador, ¿no? Los antihipertensivos, los anticonceptivos orales también producen rinitis de tipo medicamentoso. La rinitis vasomotora es la que está desencadenada por fenómenos físicos, como idiopática, puede estar relacionada a alteraciones hormonales o alteraciones metabólicas, ¿no? También el rinitis vasomotora puede ser el uso de algunos medicamentos, ¿no? Su fisiopatología por un desequilibrio entre la función simpática y parasimpática, o sea, los síntomas son hiperactividad nasal, o sea, secreción muy abundante de fluido nasal, no blanco transparente. Puede haber una hiperemia, o sea, o palidez de cornete, o sea, se altera, ¿no? Puede estar pálido el cornete o puede estar muy vascularizado. Eso tiene un paso con todo.
Y cuando esta, por ejemplo, debido a esta hiperactividad nasal, puede producir una rinorrea tipo purulenta, porque se adhiere a la pared del cordero. ¿Qué tratamiento damos a este paciente? ¿Cómo mejoramos eso? Recuerda la sintomatología. ¿Quiere indicar? Ya voy por lo más fácil. Una rinorrea mucopurulenta adherente. ¿Qué deberíamos? Lavados nasales. Para que podamos indicar otro, ¿no? Eso es lo primero, porque la sensación de que no pase el aire, que de congestión, muchas veces es porque tenemos una secreción que se adhiere a la corneta, entonces altera su parte funcional, entonces lavado nasal. Los lavados nasales son la base de qué solución. Si hablamos de lavados nasales, ¿qué tiene? ¿Qué solución? ¿Qué es? ¿Hexamoetilada o cloruro de sodio? ¿No? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Es una solución salina. Los lavados nasales se hacen con solución salina. ¿Ya? Si hay hiperactividad nasal, ¿qué indicamos? Mucha secreción. Ustedes lo dijeron antes, citiricina o antihistamínicos para disminuir la secreción. Entonces, siempre cuando damos tratamiento hay que decir qué sintomatología tiene, ¿no? Para cuando es un problema infeccioso, puede ser antibiótico, antiinflamatorio, ¿no? Pero acá algunas patologías nuestras no son infecciosas, entonces hay que remitir esos síntomas con una terapia. La rinitis atrófica, ¿no? La rinitis atrófica tiene que ser una atrofia progresiva de la mucosa y el plejo óseo adyacente, que va a producir allá, se forman secreciones, costas en la fosa nasal. Al alterar la parte fisiológica que va a producir anosmia, ¿no? O sea, no va a pérdida de olfacción, secreciones nasales permanentes, el olor, como esa secreción está por mucho tiempo, va a producir un olor fétido, y cuando caen esas costras que van a producir epistas y sangrado nasal. Todo se explica por eso. El tratamiento son lavados nasales con soluciones de yoga y estrógenos locales. Como es una cavidad, como podemos ver acá, ¿no? Uno hace la limpieza, todo tiene una cavidad amplia, ¿no? Pero debido a que hay una atrofia de la mucosa, entonces no hay una. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Disminuir el tamaño de la fosa nasal con pasta de teflón. Una cirugía ciclórica para reducir el tamaño y volver a revertir la parte funcional de la mucosa. La obstrucción nasal es una sintomatología muy común en toda patología nasal, ¿no? Eso es muy común. Paciente que ya en la consulta siempre va a decir tengo obstrucción nasal. Cuando ustedes escuchen al paciente que tiene obstrucción nasal, ¿qué es lo que van a primero a hacer? Van a analizar externamente, o sea, la pirámide nasal, a ver si está lateralizado, si está hundido, ¿no? La forma de la nariz, ¿no? Que puede ser esa causa de la obstrucción. Van a observar también la apertura de la válvula nasal, ¿no? O sea, para ver si hay buen funcionamiento, ¿no? Y también debemos observar cuando hay obstrucción nasal, algo importante, si hay una asimetría maxilofacial, ¿no? ¿Por qué es importante observar eso? Porque hay tumoraciones que alteran el desarrollo maxilofacial. Les menciono el nasoangifibroma juvenil, más específico. Como hay un crecimiento de una tumoración en un solo lado de la fosa nasal,
que va a producir aumento de volumen y produce asimetría. Si hay una tumoración nasal que produce, que invade el globo ocular, ¿qué va a producir? Un exotalmos. Entonces va a haber una asimetría maxilofacial. Por eso es importante y asociado a una obstrucción nasal, debemos de pedir pensando qué estructura anatómica está protegiendo. ¿No? Ahí está, globo ocular. La causa más frecuente de obstrucción nasal, ¿cuáles son? En primer lugar, la rinitis, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Lo siguiente en frecuencia puede ser una desviación septal, una fractura nasal, una tercia de coanas, una perforación septal. Los tumores también. Puede ser un tumor benigno o maligno que puede ser una obstrucción nasal, cualquier cuerpo extraño. Y los niños, acá he mencionado, los adenoides o adenoides hipertróficas, ¿no? Producen obstrucción nasal. Ya, esto es solamente para recordar. O sea, nuestro tema siempre de fosa nasal, septum nasal, porción cartilaginosa y porción ósea, ¿no? Ahí está, está conformada. La división tabique, ¿no? La división tabique produce una obstrucción nasal muy frecuente. No todas las divisiones sectales son quirúrgicas. Las divisiones sectales quirúrgicas son las que comprometen, producen alteración al nivel, o complicaciones, yo diríamos, por ejemplo, una sinusitis, ¿no? Una sinusitis que obliga a respirar por la boca frecuentemente, que puede ser uno de los síntomas de una apnea obstructiva del sueño, ¿no? Porque cuando hablamos de apnea del sueño, hay muchos factores que ocasionan el apnea y uno de ellos es la división del tabique. Entonces es parte del tratamiento corregir la división sectal, ¿no? Muchas veces la división sectal va acompañada, debido a un antecedente de un traumatismo nasal, puede haber una laterorrhenia. O sea, laterorrhenia significa lateralización del eje hacia un lado y ocasiona obstrucción nasal. Entonces debemos de corregir tabique y debemos corregir los huesos propios de la nariz. Por eso es que nuestra especialidad es también se hacen las rinoplastías, pero rinoplastia de tipo funcional, ¿no? Pero no como Dina Boluarte que dice que era funcional, ¿no? También se hacen fines estéticos, pero es importante corregir tabique si que hubo una desviación sectal, si es que hacemos una rinoplastia, porque la rinoplastia vamos a reducir el tamaño de la fosa nasal, ¿no? Entonces, si hay una desviación sectal y no la corregimos, va a tener una obstrucción nasal por la desviación. Por eso es que los cirujanos plásticos ahora ya saben hacer tabique nasal, ya pueden hacer la rinoplastia de tipo funcional, ¿no? Porque puede quedar muy bonita, pero es importante también que respire bien, ¿no? Por eso es una de las patologías más frecuentes nasal. ¿No? Porque una división sectal severa, que es quirúrgica, ocasiona obstrucción nasal, se fractura la cabeza, se queda nasal, puede haber alteraciones del sentido del olfato, puede afectar el oído, infección del oído, y puede producir sinusitis, como hemos señalado antes, ¿no? En esos casos sí debemos de operar el tabique. Todo paciente debe ser operado del tabique. Solamente para mencionar que si hay un paciente que llega a la emergencia por un traumatismo nasal con una desviación del tabique, es necesario corregirlo en el momento, porque si no lo corregimos va a quedar como una secuela, una desviación septal, ¿no? Y a veces por la edad ya no se lo opera, ¿no? Entonces es importante corregir la desviación, ¿no? Hacer una reducción de fractura con el tabique nasal, corregirlo. Esto ocasiona una respiración por la boca, ronquido,
del sueño. ¿No? Ya que está acá el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es algo muy importante, ¿no? Que se está dando mucha importancia en los últimos 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque genera muchos problemas de tipo laboral. El paciente no descansa bien, al día siguiente está laborando, somnoliento y produce un accidente laboral, ¿no? La sintomatología, esta patología, el paciente dice, no, yo duermo toda la noche, me acuesto temprano, pero amanece cansado. ¿Por qué? Porque no oxigena bien. Para el síndrome de apnea obstructiva del sueño hay una prueba que se llama polisomnografía, que es un estudio del sueño, en donde se ven todas las alteraciones que va a producir. Va a producir esto. Pero uno de los desencadenantes de este síndrome es la parte respiratoria nasal. Si encontramos un tabique bien desviado nasal o un hipertrofia cornetes, hay que corregirlo, que es parte del tratamiento del síndrome de apnea del sueño. No todos los pacientes van a mejorar lo que hace el tabique de cornetes, es importante conocer. Porque puede haber también en el síndrome de apnea obstructiva del sueño una alteración maxilofacial, donde el paladar se pega hacia la faringe, ¿no? Y producir eso, ¿no? Pues es multifactorial. Y yo diría, más que nada, si a temprana edad un niño lo lleva a los odontólogos, ortodoncistas, y evitamos que se altere el desarrollo maxilofacial, no habría tantos pacientes con síndrome de apnea del sueño, ¿no? Porque es importante ver la estructura facial. Se puede corregir quirúrgicamente, pero no todos tienen, ¿no? Puede llegar a eso, ¿no? Hay muchos, no digo matrimonios, sino rompimientos, porque ya no hay tanto matrimonio, porque ¿no? Uno de la pareja ronca mucho, entonces ya ese causal de separación, no de divorcio, ¿no? Ya no hablamos de divorcio, hablamos de separación. Este es el examen. Acá vemos la división sectal. Esta es una imagen de una tomografía, pero le pedimos tomografía no para el diagnóstico, sino para muchas veces para saber si hay un compromiso, una sinusitis agregada, ¿no? Entonces podemos ver eso. Y también vemos que acá los cornetes están hipertróficos. Porque el organismo, como compensación cuando hay una dirección sectal, una fosa queda respirando más de lo normal. Entonces el cornete tiende a crecer y se hipertrofia y produce obstrucción. O sea, hay una hipertrofia cornete para una dirección del tabique. ¿Cuál es la conducta a seguir? No solamente alterar el tabique, sino reducir el tamaño de los cornetes, por eso se llama turbinoplastia. ¿No? Por eso que ahora todas las operaciones del tabique nasal van acompañadas de reducción de los cornetes, ¿no? Porque si no, no mejora la parte funcional, es importante. Y con los avances de la cirugía endoscópica nasal ya la podemos hacer. Porque ustedes saben que el tamaño del cornete es largo y la cola del cornete es la parte más vascularizada. Si uno quiere resecar el cornete, tiene que hacerlo mirando. Y lo mira a través de un endoscopio. Porque si no hay un sangrado posterior, y eso no lo vamos a poder controlar así como se operaba anteriormente, ¿no? Al golpe de vista, ¿no? Se hace ectoplastía, cardiota del cornete, las fracturas. Solamente para mencionar, porque en su seminario usted lo tiene, ¿no? Lo explica muy bien, que es importante ¿no? mencionar los sangrados nasales en las fracturas. Los sangrados nasales sí que uno no en relación a pistas, si uno no controla esa fractura puede continuar el pistas del sangrado nasal. O como en este caso, por ejemplo, también las fracturas maxilofaciales, o sea, nasal puede estar compromiso maxilofacial, ¿no? Una fractura acá a nivel de seno maxilar, ¿no? Entonces se llena de sangre, ¿no? Y acá podemos ver
por ejemplo, un hematoma del septum nasal, ¿no? Con una dirección sectal. Por eso es importante, cuando hay una fractura de hueso propio de la nariz, siempre hacer una rinocopía anterior, ¿no? Porque puede haber un hematoma que va a progresar a un acceso sectal y por lo siguiente una necrosis del cartílago y una nariz sencilla mortal al final, ¿no? Por eso hay que darle importancia de vida a todo paciente que ha tenido un golpe nasal. Hay que examinar la fosa nasal por dentro, así no haya sangrado. No, acá solamente para mencionar el hematoma y el acceso sectal que puede ser desencadenado. Yo le voy a dejar las causas son estas: trauma nasal, abuso infantil, deporte y estrogénico, las fracturas, y los signos son, ¿no?, de un acceso localizado, coloración rojo celeste o azulada en la mucosa, acceso de una grande y doloroso, ¿no? Y la complicación es una necrosis del cartílago sectal. Hay que hacer todo acceso, hay que drenarlo, ¿no? No se debe dejar solamente antibióticos, no hay que drenar, en cualquier parte del organismo. El acceso hay que drenarlo, hay que hacer una incisión, a veces hay que colocar un dren para que siga drenando, o colocar puntos tipo colchonero para juntar el espectro nasal para que no se vuelva a llenar, ¿no? Antibióticos, por supuesto, control. Y esto es lo que ocasionaría si es que uno no toma la medida, ¿no? Una nariz sencilla montada, ¿no? ¿Y por qué? Porque ustedes ya saben que el cartílago es el afectado, no los huesos. El Hipertrofia cornetes, ¿no? Hay muchas técnicas de cómo tratamos la hipertrofia cornetes, ¿no? Se ha usado mucho radiofrecuencia, crioterapia, el electrocauterio, microdevidador, ¿no? Todas ellas pueden contribuir a disminuir el tamaño de los cornetes, ¿no? El láser también, hipertrofia cornetes. Si queremos usar un tratamiento médico, de primera intención podemos usar un spray nasal para desinflamar, porque puede ayudarnos en los casos leves. Pero si no mejora, ya tiene que ser un tratamiento quirúrgico, que es la turbinoplastia, ¿no? Siempre hay que preservar la mucosa del cornete, hay que hacer una reducción controlada, ¿no?, para evitar que haya una alteración en la funcional eléctrica de la mucosa del cornete, que es muy importante, ¿no? Y una reducción ósea en caso que sea necesario, ¿no? Porque la estructura del cornete es parte mucosa y parte ósea, ¿no? Muchos solamente recortan, sacan la mucosa y la parte ósea no se reduce, no se persiste. Entonces a veces hay que sacar parte ósea, pero reducirlo, no hacer cirugías muy extensas, sino mínimas, ¿no? Para evitar, pues, la rinitis atrófica, que podría ser una cavidad muy grande. Otra patología que también cuando llegan a la consulta es la sinusitis, ¿no? La sinusitis es un proceso agudo, es un inflamatorio agudo crónico, localizado en la mucosa que tapiza la cavidad anexas a las fosas nasales o senos paranasales. Ese es el término, ¿no? De acuerdo a qué seno paranasal está afectado, hablamos de sinusitis etmoidal, sinusitis esfenoidal, sinusitis maxilar, ¿no? De acuerdo a su localización. Y de acuerdo a si es aguda, hablamos que es el que afecta mayormente al 14% de la población, y todo proceso de obstrucción del complejo osteomatal significa que no drena la secreción, está produciendo una sinusitis, ¿no? En forma aguda podría ser. En una sinusitis aguda, ¿cuáles son los genes más frecuentes? El neumococo y el Haemophilus influenzae, ¿no? Y la Morsella catarrhalis. Y acá es importante, lo menciono acá, la sinusitis es diferente en un adulto que en un niño. En un adulto el seno maxilar es el más afectado,
y en un niño el seno etmoidal. ¿Por qué? Qué importante es hacer un diagnóstico de una cistosis en un niño. ¿Sí? Está afectando el etmoide, o sea, una etmoiditis, una cistosis etmoidal. Cerca a la órbita y cerca también al cerebro. Por eso es importante, el tratamiento debe ser rápido en una cistosis en un niño, ¿no? Por la vecindad, ¿no? Que pueda producir una meningitis. En cambio, en el adulto, el seno maxilar no, muy difícil, ¿no? A no ser que sea una pansinusitis en un adulto. Pero el seno maxilar es más frecuente en un adulto, ¿no? En cambio, en un niño es el seno etmoidal. Es importante que ustedes lo sepan. Si habla de sinusitis, en un niño lo primero que tienen que pensar es que el etmoide te está afectado, ¿no? Y actuar de inmediato. La crónica es la que nos lleva nuevamente al hospital, a los centros hospitalarios, ¿no? Es de causa micótica o por los aneroides. De causa micótica últimamente se ven muchos pacientes, ¿no? En nuestro servicio se ve ahorita el mucor, patología de hongos, muy frecuente en los pacientes, sobre todo los inmunodeprimidos, los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, el uso de corticoides a dosis por largo tiempo produce este problema. Es una complicación, eso es lo que llega normalmente a nivel hospitalario, ¿no? Y el tratamiento sí es quirúrgico, una cirugía endoscópica nasosinusal. Y el nombre de la cirugía endoscópica nasosinusal es de acuerdo a qué seno paranasal está afectado. Pues si es el seno maxilar, sería una antrostomía, si es el seno etmoidal, una etmoidectomía, ¿no? De acuerdo a la ubicación anatómica del problema, ¿no? Los estadios de la sinusitis, la aguda que no pasa de las 4 semanas, ¿no? Eso es lo que se ve siempre en la consulta, ¿no? La sudaguda de 4 a 12 semanas, la aguda recurrente son 4 episodios anuales sin síntomas tremendos, y la crónica es de 12 a más semanas, 12 entre 4, o sea 3 meses, ¿no? De la sinusitis crónica, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una sinusitis? Puede ser con una placa, una radiografía de senos paranasales, donde acá podemos ver un nivel hidroaéreo, la radiografía. O por vía endoscópica, vamos a ver que hay secreción purulenta a nivel del miembro que está cayendo, ¿no? De lo que está marcando la fecha. ¿No? Las placas que normalmente se debe pedir, Waters, entre otras, ortonasoplaca, ¿no? O si no, nosotros ya no pedimos otras placas cuando llegan a un hospital, pedimos tomografía. Porque la tomografía, el paciente puede estar asintomático y tener esta imagen tomográfica, ¿no? Una sinusitis crónica. Entonces es importante hacer un tratamiento quirúrgico, una androstomía, una cirugía endoscópica nasal para drenar, porque esto a la larga data, si hay un factor predisponente, una diabetes, puede generar un hongo que puede generar, ¿no? Acá vemos una sinusitis maxilar derecha y ¿cómo describimos esta estructura que está señalando? Es el cornete medio, es la famosa concha bulosa, ¿no? Cuando dice presencia de concha bulosa, fosa nasal derecha, se refiere al cornete medio, ¿no? Y produce obstrucción. Hay que operar, hay que reducir el tamaño del cornete porque puede producir una sinusitis. Ahora vamos a hablar acerca de las tumoraciones. En tumores benignos tenemos la poliposis. Es una imagen característica, ¿no? Como si fuera la malagua, ¿no? O las uvas, no es en forma de uvas, ¿no? Entonces, es por procesos inflamatorios. ¿Qué sintomatología puede producir? Hiposmia y obstrucción nasal, ¿no? Porque está obstruyendo la fosa nasal. Hiponia porque está afectada la vía hepatoide, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, hacer una infección.
Ahora con la cirugía endoscópica podemos sacar todos los pólipos, ¿no? En su mayoría, y evitar la recidiva. ¿No? Por ejemplo, este caso del pacientito se veía en la nariz pólipo, pero también está localizado en los senos maxilares. ¿No? Acá tenemos una poliposis rinosinusal. ¿Por qué dice rinosinusal? Toda poliposis, ¿qué cuestión? Obstrucción nasal. El conocido de obstrucción nasal que evita que haya un buen drenaje de los senos y está asociado siempre a una sinusitis. Pues es una poliposis rinosinusal. ¿No? En este caso, porque es muy severa, ¿no? No siempre viene acompañada. Pero por eso que es importante su extracción. Y a veces llega a la consulta y el paciente está saliendo el pólipo por la fosa nasal. Cuando está en una fase aguda, o sea, mucha inflamación, mucha convulsión. Uno le puede dar tratamiento corticoides, contradictorios y después se reduce el tamaño, pero hay que operarlo para evitar complicaciones. Esta es otra imagen de un papiloma, ¿no? Es una lesión tumoral maligna que va a generar un carcinoma epidermoide en 5 o 10% de los casos. Y como todos hablamos antes, ¿qué ocasiona obstrucción nasal? Puede ser una tumoración y sangrado nasal, por lo siguiente. Acá, ¿no? Por ejemplo, vemos una imagen tomográfica, ¿no? En la imagen tomográfica nosotros podemos definir como imagen, ¿no? Efecto tumoral en fosa nasal derecha, pero el tratamiento, el diagnóstico va a ser siempre anatomopatológico, para saber qué patología es verdad. Solamente para mencionar, porque no es tema de la rinoscopía posterior, ¿no? En la rinoscopía posterior podemos ver con el telescopio, acá podemos ver la trompa de Eustaquio, ¿no? El adenoides en los niños. Si este adenoides está muy hipertrófico, va a comprometer la trompa de Eustaquio, va a producir una otitis media, ¿no? Pues es muy más frecuente que los niños padezcan también de otitis por la hipertrofia adenoidea, ¿no? En los tumores benignos, les hablé de asimetría maxilofacial, ¿no? Es el nasoangiograma juvenil, ¿no? El nasoangiograma juvenil es una tumoración que cuya sintomatología es una epístasis, pero una epístasis severa, profunda, que es una emergencia, así que el paciente puede chocarse si uno no controla el sangrado, porque es un sangrado muy abundante. Y su nombre lo dice, el nasoangiograma, o sea, está localizado en la nariz de consistencia vascular, ¿no? Y fibrosa también, y juvenil, ¿no? Porque se presenta solamente en el sexo masculino y en adolescentes, solamente, ¿no? Y su ubicación es a nivel del cabo rinofaringeo y puede invadir estructuras vecinas. Cuando uno estirpa esta nasoangiograma es del tamaño, ahora con la cirugía endoscópica nasal, como esto tiene una zona de inserción, se hace por vía endoscópica, se reseca, pero el tumor tiene que ser extraído por la boca una vez que cae, ¿no? Porque por la fosa nasal no va a salir esta tumor, ¿no? O sea, la cirugía endoscópica es un avance en la especialidad porque nos permite hacer cirugías menos traumáticas. Antes estas tumoraciones, como estaba localizado a nivel de cabo, se tenía que hacer una cirugía del paladar, aperturar el paladar y por el vía del paladar poder sacar la tumoración, pero no se veía. En cambio con el endoscopio ya podemos ver la localización, el sangrado es menor, previo al sangrado que hay que ser importante conocer una embolización, que significa una sustancia clorosante para evitar el sangrado en el acto operatorio, ¿no? Son imágenes tomográficas de un nasoangiograma juvenil, ¿no? Que localizamos, es unilateral en un solo lado, ¿no? En adolescentes y adultos.
Si ustedes ven esta imagen, lo primero que pueden decir es preguntar obstrucción nasal, produce sangrado nasal, entonces es un varón, entonces nos hace pensar, sospechar una producción diagnóstica que sea un naso angiofibromático. Y el sangrado los pólipos androcanales, o sea, ahora lo podemos visualizar con el endoscopio, que está realizando el cabo, ¿no? Este es un pólipo androcanal. Si está localizado a nivel compromiso de la trompa de ataque de un lado, va a producir hipoacusia, ¿no? Va a producir otitis serosa, ¿no? Y si es más grande, puede ser obstrucción nasal. También podemos ver este pólipo androcanal con una tomografía. Ya, en forma general, ¿no? Los sintomatologías del tumor nasal puede haber dolor a nivel de la cara, obstrucción nasal y epístasis, es la gran mayoría de tumores, ¿no? Y a medida que avanza esta enfermedad, pueden comprometer estructuras vecinas. Ocular puede producir una diplopia, ¿no? Puede producir también ocular el compromiso del conducto lacrimonasal, lagrimeo. Puede producir asimetría facial porque es un tumor que está produciendo mayor desarrollo de un lado de la cara, ¿no? Asimetría facial. Puede haber también adenopatías cervicales, hipoacusia que les hablé con compromiso a nivel de cabo glenofaríngeo, ¿no? Entonces es importante conocer y de acuerdo a qué estructura vecina está comprometiendo, ¿no? Y los diagnósticos de una tumoración es a base de una tomografía de senos paranasales, una nasoendoscopía nasal y una biopsia, ¿no? Que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Es un cuadrito de los tumores de los senos paranasales, los benignos, los intermedios y los malignos. De los benignos tenemos los osteomas o condromas, los schwannomas, los fibromas ossificados, los tumores oncogenes. Los intermedios tenemos el papiloma invertido, el meningioma, los hemangiomas y el hemangiopericytoma. Y los malignos, el adenocarcinoma, el carcinoma quístico, los sarcomas, tumores linfoides y los epiteliomas. Son estos tumores más frecuentes en la zona paranasal. En nuestra especialidad otorrino, nosotros hacemos el diagnóstico. Podemos sentir todo lo que es benigno lo tratamos nosotros. Y lo que es maligno, una vez diagnosticado por vía de biopsia, ya lo ve el servicio de cabeza y cuello, ¿no? En Perú tenemos las especialidades están separadas, están divorciadas, ¿no? En cambio, en otros países es una sola especialidad, otorrino y cirugía maxilofacial, ¿no? Pero operamos conjuntamente, sí, cuando hay tumoraciones, por ejemplo, nasoangifibroma, que a veces la vía de abordaje endoscópica no puede completarse toda la cirugía, entonces entra en cirugía de cabeza y cuello y hacer una cirugía de apertura del seno maxilar, ¿no? Es más compleja, más complicada. O sea, la apertura, no el sangrado, yo particularmente no me gusta mucho sangrar, ¿no? Pero es una especialidad que hay que tenerla en cuenta. Si hay un compromiso ocular, por ejemplo, a veces nos llegan pacientes con obstrucción nasal, pero compromiso ocular mayormente. El oftalmólogo lo ve y le dice, no, necesitamos una biopsia, ¿no? No va a ser biopsia al ojo. Entonces entramos por vía endoscópica, sacamos la biopsia y le damos el resultado al oftalmólogo y ya le dan un tratamiento, ¿no? Por eso son especialidades que están vecinas, que es importante conocer, y sobre todo nos apuntamos cuando hay patología de tipo tumoral, ¿no? Que son estos los más frecuentes. Un osteoma es un tumor benigno y está localizado, por ejemplo, acá en el seno frontal, pero no va a producir ninguna molestia porque no está alterando el drenaje del seno, ¿no? Entonces es un hallazgo que está controlando. Los papilomas invertidos sí, ¿no? Es una hiperplasia epitelial de la mucosa que presenta crecimiento endofílico. Se localiza en la pared lateral nasal, es unilateral y pared vecina,
y es más frecuente en varones a partir de la quinta década. O sea, los hombres estamos más expuestos a todo eso. La sonfibromas, la papiloma invertida, aunque se ve bastante también en mujeres, es un papiloma invertido, ¿no? Es una tumoración benigna, pero un porcentaje se maligniza, ¿no? En cambio, los tumores malignos, como les mencioné, los carcinomas, los epiteliomas, que por su ubicación pueden producir hipoacusia, pueden producir sangrado nasal sin obstrucción solamente, ¿no? Acá tenemos los carcinomas, los epiteliomas y los sarcomas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? A través de una endoscopía nasal. El jefe de guardia. ¿Aló? Buenas tardes. No, y después ¿ya llegó? Perfecto. No, ahorita lo vemos. ¿Ya? No, encantado. Gracias por avisarme. Vale. Disculpe, no estoy en la hospital, pero lo van a ver los residentes. Voy a avisarles. Aunque no, ahorita acabo. Ya, ahorita acabo. Y este es solamente para terminar el carcinoma de Cabum, que es un tumor maligno que está localizado en que compromete la trampa estaque del lado izquierdo para producir hipoacusia, para producir obstrucción nasal. ¿No? Nada más. Y acabamos. Muchas gracias.